buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un tema que a mí me parece fascinante e increíble, que es el emprendimiento. Pero concretamente lo que quiero es compartir con vosotros cuáles han sido las 10 claves que a mí me han ayudado en este camino que empecé hace unos meses. Soy Sun, copywriter y redactora especializada en el sector de fitness y bienestar. Y estoy aquí para contarte cómo ha sido mi proceso y cuáles han sido esas claves que me han ayudado y me siguen ayudando por este camino del emprendimiento. Antes de nada, quiero comentaros que esto no quiere decir que estas sean las 10 claves que tengas que cumplir o seguir a rajatabla y no hay otra forma, ni muchísimo menos. Estos simplemente son 10 claves que me han ayudado a mí en mi camino y quiero compartirlas con vosotros por si pueden ayudar a más personas que estaban como yo, queriendo emprender un nuevo camino por su cuenta, pero no tenían mucha idea de cómo empezar o por dónde empezar. Pues vamos con la clave número 1. Pregúntate por qué quieres emprender. A veces lo que puede ocurrir es que estés en una situación de trabajo y te encuentres estancado, estancada, un poco aburrido, sientes que no progresas. Y además, si a eso le sumamos que emprender parece que está muy de moda y todo el mundo quiere emprender, puede llevarte a tomar una decisión incorrecta. Y te digo por qué. Porque quizás simplemente lo que quieres es cambiar de trabajo, cambiar de aires o hacer una cosa diferente que te apetezca más. Entonces, para saber realmente que quieres emprender en algo que para ti puede ser como un sueño, tienes que tener una motivación, una claridad en las ideas y un fuerte porqué. Porque el camino del emprendimiento al final es un camino largo, difícil y duro. Y si no tienes un claro porqué, puede que te vengas abajo y que tires la toalla. Entonces, te voy a dejar 4 de los libros que a mí me ayudaron mucho en esa etapa donde estaba todavía dándole muchas vueltas a si quería emprender o no y en qué quería emprender, a tener un poco de claridad en mi porqué. Te dejo el link abajo por si te pueden ayudar. Hay muchísimos más libros, pero yo te voy a dejar los que a mí me ayudaron a tomar la decisión. Vamos con la clave número 2. Conoce tus superpoderes y tus miedos. A lo mejor puedes leer la mente o teletransportarte o algo así, pero no son esos superpoderes de los que estamos hablando hoy aquí. Los superpoderes son aquellas cualidades que probablemente te nazcan de forma innata y ni siquiera eres consciente de ellos. Entonces, para averiguarlos, quiero que hagas el siguiente ejercicio. Escoge entre 3 y 5 personas que te conozcan bien y le pides que te hagan una lista de las cualidades que ellos valoran, aprecian y que ven claramente que tú tienes. Y por otro lado, también quiero que tú mismo o tú misma hagas este ejercicio en una lista, en una hoja, apuntes todas las cualidades que tú crees que tienes como persona. Y luego verás que hay ciertas cualidades que se repiten entre las respuestas que te hayan dado las personas a las que le has preguntado y las que tú tienes. Pues voilà, esos son tus superpoderes, esas son tus cualidades como persona que te pueden ayudar a la hora de emprender ese camino. Por otro lado, también es interesante que haga una lista de todas aquellas cualidades profesionales que tú tengas, aquello que has estudiado, aquello en lo que has trabajado y tienes experiencia. Y luego lo que tienes que hacer simplemente es un trabajo de pensar y valorar cuáles son los campos en los que puedes emprender y utilizar tanto tus cualidades profesionales y tus cualidades personales. Al igual que trabajas tus cualidades y tus superpoderes, también es importante saber cuáles son tus miedos o bloqueos o temores que te pueden estar frenando a la hora de dar el paso de emprender. Y yo te voy a compartir también cuál es el ejercicio que a mí más me sirvió cuando yo me sentía muy bloqueada, con mucho miedo y muchas inseguridades a la hora de dar este paso. Mi miedo, por ejemplo, cuando empecé este camino era: ¿y qué pasa si no soy lo suficientemente buena en esto? Y no puedo llegar a vivir solamente de ello. ¿O qué pasa si no he empezado a generar todavía unos ingresos suficientes para vivir y me quedo sin mis recursos, mis ahorros y todo eso? Entonces, primero identifiqué cuáles eran esos miedos y luego me senté simplemente a ponerle respuestas o darle soluciones en el caso de que se diese esa situación. Por ejemplo,
Si mi duda es, ¿qué pasa si no soy lo suficientemente buena y no hago esa calidad de trabajo que se espera de mí? Bueno, pues eso al final es experiencia y práctica. Mi primer trabajo será malo, el segundo será regular, el tercero será bueno, el cuarto será muy bueno y a partir de ahí todos los demás serán excelentes. Entonces tengo que confiar en mí y en mis capacidades para aprender y progresar y saber que llegará ese día en el que seré muy buena en lo que hago. Y el segundo miedo que tenía era el de quedarme sin recursos, sin todavía generar los ingresos que me hacían falta para vivir. Bueno, pues en ese caso, o bien podía plantearme la posibilidad de solicitar algún tipo de ayuda, prestación para emprendedores, o bien podía incluso pedir un préstamo a algún familiar y devolvérselo luego más adelante cuando empezase a generar ingresos. Entonces, esto al final lo que hace es que te ayuda a estar preparado para esa situación a la que tanto temes y ver que eres capaz realmente de resolverla. Entonces es muy interesante que hagas este ejercicio y verás que el miedo toma una importancia mucho menor y te tranquiliza mucho más para no quedarte bloqueado sin dar el primer paso. Vamos con la clave número 3 y esa es la de trabajar tu mentalidad. Y te voy a compartir un secreto. Yo antes nunca he hecho ningún tipo de meditaciones y ejercicios de mentalidad porque simplemente no creía mucho. Pero es un ejercicio que he aprendido en un máster de negocios digitales que me lo enseñaron y la verdad es que me pareció muy útil y vi que tenía unos efectos muy positivos, sobre todo en mi energía, en mi foco y en mis ganas de progresar. Entonces yo hago como una especie de ritual todas las mañanas y antes de acostarme voy a compartir contigo cuáles son los pasos de ese ritual que yo hago. Son principalmente 5. El primero es el de meditar, ¿vale? Puede ser desde 1 minuto si te cuesta mucho hasta 15, 20, 30 minutos el tiempo del que tú dispongas. Yo suelo hacer entre 5 y 10 minutos todos los días. Y simplemente me pongo una música relajante, cierro mis ojos, ya sea tumbada o sentada, y simplemente me concentro en mi respiración. El segundo paso es el de decir o escribir tus afirmaciones. Afirmaciones básicamente son los objetivos que quieras conseguir en el próximo mes, por ejemplo, ¿no? Yo suelo tener unos 2 para no tampoco saturarme demasiado y o bien las digo en voz alta durante 3 minutos cada afirmación o las escribo en una hoja completa cada afirmación. Y eso lo que hace es como que me prepara para conseguir ese objetivo a nivel mental y a nivel incluso físico, porque como que siento que me llena de energía y poder y me da esa sensación de que soy capaz de conseguirlo. Entonces creo que es muy poderoso y lo que te ayude a decirlas o escribirlas. Tercer paso es el de visualizar cómo sería mi vida cuando consiga todos esos objetivos que me he propuesto, desde el momento en el que estoy hasta ese momento final de ya lo he conseguido todo. Hago como unos 10 minutos de visualización con una música súper potente de bandas sonoras o cualquier cosa que te guste y te motive, te la pones y cierras los ojos y realmente es como si estuvieses viendo una película de tu vida en el que te ves a ti mismo pues pasando por todas esas diferentes etapas hasta conseguir tus objetivos. Y cuanto más lo sientas y vivas y más te metas en la película, mejor, porque estás dándole como unos mensajes súper poderosos a tu mente y a tu cuerpo incluso de que estás ya viviendo esa situación que tanto te gustaría. Y luego los dos últimos pasos son más bien que he añadido yo porque creo que son importantes y son al final los que te llevan a esos resultados. El cuarto entonces sería el de actuar, porque si meditas, dices tú afirmaciones y visualizas, pero realmente no estás tomando acciones para llegar a tus objetivos o conseguir tus objetivos, no te va a servir para mucho. Tienes que tener un plan viable y unos pasos que dar poco a poco. Y por último, esto también lo veo muy importante, muy poderoso, es el de cuidar tu lenguaje y utilizar unas palabras y un lenguaje en general de empoderamiento. Quiere decir que elimines de tu vocabulario todo aquello de yo no puedo, yo no tengo tiempo, esto es muy difícil, no tengo recursos. Siempre que quieres, puedes. Y tienes que confiar en tus capacidades y ya irás averiguando de qué forma, pero siempre que quieres, puedes. Vamos con la clave número 4. Investiga y fórmate.
Una vez que tengas claros cuál es el campo al que te quieres dedicar y dónde quieres emprender, es muy interesante que vayas a Google y leas sobre ese nicho, sobre ese sector, ya sean blogs, webs, foros, lo que sea. Y además es muy interesante que elijas a ciertas personas que se dediquen a ese sector y que hayan obtenido éxito. Sí que te voy a pedir que reduzcas tu búsqueda y tu investigación porque al final Internet es muy grande, es muy amplio y te puede entrar la parálisis por tanto análisis. Entonces escoge entre, no sé, 8 o 10 personas como mucho y de ahí redúcelas a 3, no más, de verdad, porque si no, cuanto más tienes, más agobiante es en el futuro para seguir a todo el mundo. Entonces, cuando tengas a esas 3 personas, sí que es muy interesante que les sigas, leas lo que publican, te inscribas a su newsletter, si tienen podcast, escúchalos y veas también cuáles son las formaciones que esas personas ofrecen en ese sector. Muchas de ellas puede que sea gratis, masterclass, webinars, cursos, lo que sea, apúntate, hazlo. Y también hay otras plataformas como Skillshare, Doméstica, incluso canales de YouTube que te dan muchísima formación de forma gratuita. Esto, para empezar, está muy bien porque puedes hacer un montón de formación gratuita e ir definiendo cuál es exactamente el campo al que te quieres dedicar. Y una vez que lo tengas bien definido y lo tengas muy claro, pues ya a lo mejor puedes apuntarte a una formación más amplia de pago y ya sabes con más confianza que puedes invertir en algo que te va a ser útil. Vamos ya por la mitad del camino. Clave número 5. Practica y obtén resultados. Una vez que has terminado tu formación teórica, es interesante que ofrezcas tus servicios a personas que tú conozcas, familiares, amigos, conocidos, incluso negocios que tengas a lo mejor locales o en tu ciudad. Y se lo ofrezcas de forma gratuita simplemente para tú coger esa experiencia, aprender mucho más con la práctica, anticiparte a los problemas reales con los que te vas a encontrar con un cliente de pago y además así te vas dando a conocer también. Entonces es muy interesante que hagas esto porque te va a abrir mucho más campo a la hora de buscar más clientes, pero también te va a ayudar a construir ese portfolio. Lo importante de esto también es que obtengas resultados. O sea, si tú trabajas con alguien, digamos, conocido, que documentes todo ese proceso para que tú en un futuro a un cliente de verdad, a un cliente de pago le puedas enseñar, mira, esta era la situación de esta persona cuando estaba antes de yo trabajar con él o con ella y cómo acabó o cómo mejoró. Y eso es al final lo que te va a dar la credibilidad y va a animar mucho más a un cliente nuevo a trabajar contigo que a lo mejor simplemente tu certificado. Seguimos con la clave número 6. Haz networking. Y esto es una oportunidad muy grande para ampliar tu red profesional. Y no solamente con los de tu sector, sino también con gente con la que puedas en el futuro hacer sinergias. Asiste a eventos presenciales o online, apúntate a todo lo que puedas para conocer más gente profesional y más gente emprendedora como tú, que además eso te va a dar mucha energía y mucha motivación para continuar en tu proyecto. Además voy a compartir contigo una cosita, un secretito que no mucha gente lo hace y es muy efectivo. Te voy a pedir que si hay marcas que te gustan de tu sector o de otro sector, pero con los que te gustaría trabajar, que les escribas, ya sea por email, un mensaje por Instagram, por Facebook, por donde sea, un mensaje bien trabajado, personalizado, en el que le cuentes que te encanta lo que hacen, que te aportan a ti mucho valor y que te identificas mucho con ellos, con sus valores y que tú eres tal, haces tal y en el futuro te encantaría formar parte de su proyecto, ya sea colaborando o trabajando. Si son empresas muy grandes, a lo mejor pues no te contestan, pero no pasa nada. Hay muchas otras empresas más pequeñas que te digo yo que sí que lo harán porque a mí me ha pasado, ¿vale? Lo importante es seguir haciéndolo cada vez que veas una empresa que te gusta y que podrías aportarle mucho con tus servicios. Y eso además te va a dar una experiencia brutal. Otra clave que es súper importante y viene súper bien cuando estás empezando a emprender es la número 7. Haz intercambios profesionales. Tú imagínate que eres entrenador o entrenadora personal
y eres buenísimo en tu trabajo, tienes la formación y lo tienes todo para empezar ya a trabajar, pero necesitas una web y tú no tienes ni idea de cómo hacer una web, de cómo escribir el copy para tu web o de cómo hacer Facebook Ads o cómo hacer la estrategia de marketing. Pues, por ejemplo, puedes contactar a un diseñador o a un copywriter y hacer un intercambio de servicios. Ofrecerle una serie de entrenamientos a esa persona y que esa persona te ayude con crear tu web o un copywriter que te ayude a escribir el contenido. Y así los dos salís ganando. Siempre tienes que intentar aportar primero tú el valor de, oye, yo hago esto por ti y me gustaría que me echases una mano en esto. No vayas tampoco pidiendo, oye, hazme esto, hazme lo otro, ¿vale? Siempre con la actitud de primero ayudar y luego hacer ese intercambio de profesional o del tipo que sea. Vamos ya con la clave número 8. Muy importante si tú eres tu propio jefe. Ten objetivos. Y esto es muy importante porque como no tienes a nadie por encima de ti que te esté diciendo tienes que hacer esto, esto y esto y para cuándo, tienes que hacerlo tú mismo. Entonces es muy útil que te propongas calendarios de trabajo. Yo te voy a explicar cómo lo hago yo por si te puede ayudar, pero hay muchas formas de hacerlo. Yo me propongo cada día terminar entre 1 y 3 tareas y ese es mi máximo. A la semana otras 3 tareas y al mes probablemente otras 3. Obviamente son cada vez más grandes dependiendo del tiempo que tenga. Entonces, al tener esos calendarios me resulta mucho más fácil dividir mis actividades en cada día y poder cumplir con el calendario que me he propuesto para ese mes. Y esto es muy importante porque al final te ayuda a seguir progresando y te va acercando a tus objetivos finales. Nos vamos acercando ya a la final. Clave número 9. Haz ejercicio. Para mí esta es mi favorita porque es mi forma de mantenerme activa, productiva, creativa y por supuesto a la larga evitar también muchos problemas de salud que puedan acarrear el estar tantas horas delante de un ordenador. Y créeme, si tu estado de ánimo, de energía es alto, eso va a influir y se va a reflejar en tu trabajo. O sea que la salud es una de las primeras cosas de las que te tienes que preocupar. Cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad física es válida, la que más te guste, ya sea simplemente a lo mejor salir a caminar. Hazlo, ponte una rutina, empieza poco a poco y luego vas construyendo. Pero es muy importante porque va a afectar en todos los aspectos de tu vida profesional y personal. Última clave, clave número 10. Do what it takes. Haz lo que haga falta. Y esto es muy importante porque al final el esfuerzo que tú le pongas, la dedicación y el trabajo que tú le pongas hoy es lo que va a determinar el éxito del mañana. Quiero decir, que tengas una visión amplia de ese futuro, de esos objetivos que quieres construir el día de mañana. Si hoy te toca trabajar mucho con proyectos que a lo mejor no te gustan mucho o en los que no te pagan mucho, no pasa nada. Si todo eso te va a ayudar a acercarte a tus objetivos, hazlo. No te quedes atrapado o atrapada en esa visión corta y a corto plazo de si hago esto es porque yo obtengo algo, sino de todo lo que vas a hacer, eso va a ser tu experiencia que te va a sumar y te va a hacer llegar a ese objetivo grande de mañana. Entonces, lo que haga falta para llegar a tus objetivos y cumplir tus sueños, hazlo, sin miedo. 10 claves, ¿eh? Vaya tela. Pero son claves que a mí me han ayudado y me siguen ayudando mucho y por eso tenía mucha ganas de compartirlo con vosotros, sobre todo si estás empezando por este camino que es espectacularmente maravilloso para que te ayuden y tengas un caminito pequeño por donde ir dando esos primeros pasos. Y termino diciéndote lo siguiente, rodéate de gente que te anime y te motive a querer lograr tus sueños, porque tendrás muchos momentos difíciles de bajón y te cuestionarás mucho. Pero si tienes esas personas, te inspirarán y te motivarán a seguir, te darán esa confianza. Pero también, por otro lado, te digo que tú eres tu fan número 1 y tú eres tu apoyo incondicional. O sea que tú tienes que estar fuerte a nivel mental y físico para que cada día puedas seguir luchando y trabajando duro para conseguir esos sueños. Y con este mensaje me despido.
Cualquier comentario, sugerencia, cualquier cosa que tengas que decirme, déjame los comentarios abajo porque los leeré y te contestaré. Nos vemos en la próxima.